Edgardo Dieleque y Daniel Casabé se conocen desde hace muchos años cuando compartían el banco en el colegio. Al terminar el secundario, Daniel se anotó en la carrera de dirección de la Universidad del Cine. Edgardo prefirió seguir administración de empresas y después hizo un doctorado en literatura latinoamericana. A pesar de haber elegido caminos algo diferentes, la enorme amistad que los une les ha permitido realizar 2 películas en conjunto hasta el momento. El cine para mí estuvo clarísimo desde chico. Vengo de familia por el lado de mi vieja guionista y mi abuelo Leo Sala, crítico de cine. Y me llevaba de chiquito a las privadas y ya desde muy chico con mi vieja fanática y mamé el cine desde chico. Y ya desde muy pendejo también sabía que quería estudiar cine o seguir cine, pero no tenía dudas sobre lo que iba a hacer en mi vida, digamos. Y así fue, terminé el secundario y fui directo a la Universidad del Cine, donde mi vieja daba clases en ese momento. No, antes había dado clases y yo me mandé directo a la Universidad del Cine. Yo empecé cine de una manera no muy buscada inicialmente, no de una manera tan clara. Quizás un poco porque tengo un poco una personalidad de ir saltando y de ir buscando cosas, aburriéndome un poco y eso fue algo que se fue dando, o sea, como que llegué al cine de alguna manera. Y empecé estudiando otra cosa, empecé estudiando primero economía, después empecé a estudiar letras, finalmente terminé haciendo un doctorado en literatura. Y mientras tanto, mientras estaba haciendo el doctorado, empecé a tener como algunos proyectos que entraban tanto en la literatura como en el cine y que un poco a partir, yo creo que de mi amistad con Dani, empezamos a trabajar en algunos proyectos, en posibles ideas de películas. Edgar es mi amigo de toda la vida. Lo conocí en el colegio, en primer año, y ahí nos sentamos juntos en los bancos y ahí nos conocimos. Y nos hicimos amigos así, de toda la vida. Como una amistad muy, muy fuerte y después nos unió también el cine, que esa es otra historia, digamos, pero somos íntimos amigos desde los 13 años. Nos dividimos un poco los roles, pero no, estamos metidos los dos en todo, en todo. Yo por ahí vengo más del cine, más de la parte técnica también, digamos, tengo ese background y Edgardo, ya bueno, ahora también lo tiene porque con los años lo fue haciendo, digamos. Y él tiene toda una parte de universitaria del doctorado de literatura y de cuestiones de escritura que aportaron mucho. Él también estudió cine afuera, pero digamos, los dos nos gusta trabajar, nos metemos en todo. Yo soy montajista y obviamente montamos la película, pero con él siempre al lado estamos los dos recontra metidos, los guiones los repasamos, somos como la investigación previa a cada película es como un trabajo muy, muy profundo y los dos, digamos, generalmente trabajamos a la par. Hay momentos donde por ahí sí nos reemplazamos, alguien escribe mientras el otro está trabajando o alguna cosa así, pero no es que hay roles definidos y vos digas, vos actores, vos te dedicás más a la apuesta, vos al guión y yo, no. Los dos estamos como muy, muy entramados con eso. Después cada uno aporta su complemento y lo que está bueno también es que nos llevamos muy bien y todo, pero también nos tenemos como mucha... Hay mucho fuego, entonces cagamos a puteadas, este momento donde nos queremos matar. Digo, medio por momentos funciona en ese sentido muy gracioso como una pareja, digamos. Ahora estoy escribiendo también con Edgardo nuestra tercera película largometraje. Ya esta es una ficción que tiene algunos elementos basados y toma elementos de la realidad. Estamos trabajando en una película que transcurriría en San Juan y que tiene que ver con el mundo de la aviación.
cuando estábamos en un festival presentando la forma exacta de las islas. Y como siempre nos gusta hacer con Edgardo en los festivales, a veces después de ver alguna película nos rajamos y vamos a visitar el lugar y a conocer el lugar fuera de todo el mundo del cine. Y ahí empezamos a descubrir cosas de San Juan que la verdad nos fascinó y se nos ocurrió ahí un puntapié inicial para esta película. Tiene que ver con quizás con el fin de la aviación y los inicios de la aviación. Estamos pensando en la idea de los fines y los principios, si querés. Con una protagonista europea que es invitada a San Juan a realizar un espectáculo de aviación. Medio que tiene que ver también con cuestiones de acrobacias. No quiero contar demasiado más, pues lo estamos todavía desarrollando, pero digamos, la idea es filmar allá y hacer como una película no realista y que traiga elementos también de una historia muy interesante que sucedió en San Juan. Estoy también trabajando con Cecilia Barrionuevo y Julieta Mortati en la publicación de Cine Las Naves, que ya estamos por editar el número 7 ya, y que es una publicación de cine con textos originales de cineastas y que ya va por creo que 4.º año trabajando juntos. Entonces también ese es un campo como de reflexión, pero también de aprendizaje, sobre todo. Ver métodos de trabajo y formas de pensar el cine y los límites del cine de otros cineastas, ¿no? La forma exacta de las islas es una película documental con algunos elementos de ficción, pero es la historia de una investigadora, Julieta Vitulo, de 30 y pocos en su momento, que en el 2007 viajó a las Islas Malvinas a terminar una tesis doctoral. Y ahí en ese viaje conoce inesperadamente, porque coincide, a 2 excombatientes argentinos que viajaban a Malvinas por primera vez después de la guerra. Y se juntan con Julieta, se conocen en ese viaje y Julieta cambia por completo su objetivo del viaje y ella había llevado una camarita chiquitita y transcurre todo el viaje filmándolos a ellos dos. Y bueno, ahí sucede algo en el viaje que no quiero revelar, pero es lo que nos lleva también a nosotros ir a Malvinas con ella, a volver a las islas, y ya ella en lugar de protagonista y no de realizadora, para cerrar un poco su historia. Es una película sobre las experiencias ligadas al trauma y al dolor, y la manera en que diferentes personas con diferentes experiencias de vida construyen o ven la manera de lidiar y aproximarse a ese dolor. Sí, yo creo que es una mirada muy particular y subjetiva sobre las Islas Malvinas. Decime una cosita, ¿vos comías así aquella vez acá o no? Algo que haya sido más lejos y que haya otro lugar parecido a este. La película nos llega a través de este material que le llega a Edgardo. Julieta en su momento era, bueno, sigue siendo, ¿no?, muy amiga, ahora también mía, pero en su momento de Edgardo. Se conocieron en Estados Unidos, Edgardo también estudió literatura allá. Y bueno, y ella le contó un poco que iba a viajar y Edgardo ya sabía de este viaje. Y a la vuelta del viaje, Julieta le cuenta lo que pasó en las islas y le muestra el material.
Y ahí Edgardo me llama, yo sin conocer a Julieta, me dice, tengo una amiga que tiene un material que te va a volar la cabeza y que la historia es impresionante. Y yo dije, bueno, dale, yo estábamos con la película anterior, con otro proyecto también, y yo medio casi que le dije sí, sí, pero con no muchas ganas. Aparte el tema Malvinas, a mí antes de la película era un tema que no me movía más de lo común, digamos, no era especialmente un tema. Y cuando vi el material, ahí cambió todo, digamos. Y lo vimos juntos. Y el material para mí es de lo más rico que tiene la película y que tiene esta historia, digamos. Ese material que es una pura verdad, muy, muy fresco, muy auténtico y también un desafío desde el montaje. Yo soy montajista y me encanta jugar y trabajar con imágenes y con esta especie de found footage y una película donde íbamos a filmar. Después fue un proceso también muy variado, ¿no? Con ideas que fueron mutando durante todo el proceso. Fue todo un material que ella iba viendo y que nosotros íbamos editando y que íbamos conversando con ella. Entonces, hay un punto en el que el trabajo de edición y de poder mostrar ese trabajo facilita mucho la recepción, pero también hay otra cosa que es un poco más compleja, que es que queda una película hecha y una manera de contar la vida de una persona para siempre. Entonces, pues en ese momento puede estar conforme cuando dijo, sí, estoy de acuerdo a aparecer de esta manera en esta escena, pero por ahí 5 años después me quiero arrepentir de esto. Y eso es algo que las películas no pueden cambiar, digamos. Yo creo que eso fue posible por una relación de amistad que la película trabaja y que se puede, dentro de todo, ver en la película. Es decir, que la relación que se establece entre nosotros como directores o como coautores, co-guionistas con ella es de amistad también. Si no, eso es muy complejo de que suceda de otra forma. Si no. Hoy fue el primer día de rodaje y es el primer día de este diario. También sabíamos que tenía otras razones más personales para volver, pero queríamos que ella las dijera. En su momento, al principio, Julieta estaba como muy enfocada en que quería hacer la película de ellos y de ese material y no la suya. Y después todo el proceso fue girando, fue mutando y por una cuestión ya casi natural de cómo se fueron dando las cosas, Edgardo y yo nos tuvimos que apartar un poco de ella, que fue un proceso difícil, para ponernos en el lugar de dirección y ella de sujeto, ¿no? Como que fue un momento también muy interesante. Sin embargo, ella también está muy metida en la película artísticamente, está muy metida en el guión, en un montón de decisiones, digamos. Como una película que tiene como una mirada muy de equipo, muy juntos. Que es algo de lo más lindo que tiene hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que es uno tiene que pasar por la experiencia de no sé, lo que le puede pasar a una mujer que vive una situación muy ajena a uno, como la que tiene Julieta o la de Carlos Horacio, que están en la guerra, y de alguna manera hay que poder transitar algo de eso, aunque nunca se puede del todo. Pero ese trabajo que permite, me parece a mí, digamos, el campo del documental, pero yo diría más la ficción en general, que obliga a que uno tenga que transitar ese lugar otro, que bueno, que no necesariamente uno lo puede hacer todo el tiempo, ¿no? Luego con los excombatientes tenemos una relación más mediada, más distante, entonces sabemos que hubo una buena recepción, pero tampoco sabemos todas las implicancias personales. La estrenamos en el Festival de Mar del Plata, ahí en la competencia latinoamericana. Fue un estreno muy lindo, la verdad, porque vino Dacio, uno de los 2 excombatientes, con su familia, y Julieta, que vivía en Estados Unidos, también vino para acá y fue un estreno, la verdad que sensacional, muy emotivo, fue muy fuerte y ellos hablaron después. Hay una escena muy fuerte que
a mí podemos contarla, que es cuando nosotros mostramos la película por primera vez a ellos y a su familia en el Festival de Mar del Plata, la hija de Dacio, el excombatiente, nos dijo que por primera vez había entendido lo que le había pasado al padre. Y tuvo muy buena recepción de crítica, pero notamos también por momentos que la película, en varios lugares no la querían pasar por el tema, digamos, por el tema y por su acercamiento al tema. Me parece que la crítica pasa cuando la película no se mete o como que gambetea un poco y se sale de costado o desanda las maneras de pensar la nación que en el presente están como muy estancadas. Y me parece que en los últimos años también la manera de pensar la nación, y incluso hoy también sigue siendo muy anticuada de alguna manera. Y entonces la película prefiere no lidiar con eso, y esas son zonas que a veces complicaron la recepción, o alguna gente decide que bueno, la película no lo interpela o no la interpela porque necesita hablar de eso, porque es parte de su vocabulario. Entonces, bueno, esa gente queda afuera y la película la deja afuera. En Cancillería nos la bocharon en su momento, cuando le íbamos a pasar afuera no quisieron, como que, digo, yo sé que hubo un tema ahí dando vueltas porque no es una película nacionalista, se habla del nacionalismo en la película como concepto, se lo discute muchísimo, ahí están las voces de los isleños, la voz de Julieta, la voz de los excombatientes, con un material que puede llegar a ser muy polémico, sobre todo para excombatientes, militares, la gente que formó parte de la guerra. Es como un material que puede molestar mucho. Pero obviamente es una intervención política de la película, no explícita, pero que también requiere, ¿viste?, poder volver a Malvinas también de otra manera y pensar los espacios como de otra manera. Eso la película obviamente lo trabaja, y cada protagonista, cada personaje, el mismo espacio en sí, ¿viste?, otros hechos u otras maneras que tiene para hablar el territorio que no son los hombres y las mujeres, como hay una construcción del paisaje que excede lo nacional, y que son cosas que se están empezando a discutir ahora, ¿viste?, pero que en ese momento yo creo que la película las estaba empezando a trabajar, ¿no? Cuestiones de la naturaleza, por ejemplo, ¿no?, que digo, el medio ambiente, que se va a volver a hablar más adelante. La película no las trabaja como tema, pero están de alguna manera abordadas. Sí, me fui un poco al carajo, pero esa última parte me dio. El medio ambiente es muy bueno. Sí, sí.
a las hermanas. ¿No, vos todavía? ¿Cuánto, Las mujeres suelen tener crema. Yo tengo una crema que es humectante y también es protector. Entonces se ponen eso ahora y se lo pueden poner mañana también, para no volver a salir así. ¿Cómo es esto? Fue la primera noche hicimos guardia y los ingleses todavía ni se habían preparado para venir, nosotros ya hacíamos guardia. Eso es lo que yo me acuerdo. Y que lo único que me acuerdo, una señora que corrió la cortina y miró. Sí, Cuando vos mirabas en televisión en la Argentina, que decía que el pueblo, los Kelper estaban contentos. Que... Mentira, claro. Era toda mentira, si nosotros llegamos que no había nadie. Para ellos era una invasión, ¿no? Nadie. Por eso te digo, la única persona que vimos fue esa que corrió la cortina y miró a ver quién mierda son estos. Sí, ¿ves? Estos son los dos caminos que yo digo, Carlos, ¿ves? Tenés uno que va por allá, aquel lado. Nosotros bajamos con los bolsos, nos dieron los bolsos y caminamos. Caminamos hasta la salida del pueblo y ahí acampamos. No. Me parece lo más, aparte me parece lo más lógico. No. Sí, Yo estoy sí. seguro que fue antes del pueblo. El pueblo lo pasamos al día siguiente. Porque el pueblo lo pasamos sin los bolsones. Lo increíble cómo cambia la temperatura. Julieta, falta todavía para descifrar el tema. ¿Vaya cree que esto es fácil? Bueno, ¿vamos a seguir? No se puede llevar abierto. Hace 4 años vine a este lugar por primera vez y Este archipiélago está situado casi a la misma latitud que la boca del estrecho de Magallanes. Tiene 120 por 60 millas geográficas y es un poco más grande que la mitad de Irlanda. Es una tierra ondulada con un aspecto solitario, un lugar condenado. Es un teatro digno de las escenas que aquí se representan. Darwin escribió esto sobre las Malvinas en su diario de viaje el 16 de marzo de 1834. Las llamó también Islas Miserables. Nosotros leímos esta cita en los diarios que escribió Julieta en su primer viaje. Cuando nos mostró en 2007 lo que había filmado, empieza esta película.
Hoy ya es 11, ¿no? 11 de diciembre del 2006. Estamos acá en Puerto Argentino, Port Stanley, Islas Malvinas, regresando después de 24 años, casi 25, porque en abril van a ser 25 años, de la guerra de 1982. Lo que no dije es que soy Dacio Agretti, nací en 1963, o sea que era soldado clase 63. Yo tenía 18 años cuando ocurrió la participación de la guerra y cumplí los 19 años unos días después que regresé. La guerra terminó el 14 y mi cumpleaños fue el 24, o sea, 10 días después de la rendición cumplí 19 años. ¿Dije de cumpleaños? ¿Cuando subimos al Canberra? No, contá quién sos y de dónde venís. ¿Y qué fecha es tu cumpleaños? Y contamos de tu parte, después yo cuento. Yo ya conté la mía. Yo soy cortito y efectivo, así que... Bueno, yo soy el amigo, el estimado amigo de Dacio Agretti, el profesional que sabe todo. Soy clase 63, mi nombre es Carlos Riori, también regimiento 4. Pasamos a la compañía C cuando se armó el conflicto, porque es una compañía que no existe. Y bueno, todo el paso de la llegada a la isla es la misma que él, pasamos por todos esos lugares. Nos separaron, bueno, después en el Monte Wall, creo que ahí fue que nos dividimos. La historia del cumpleaños, el 16 de junio, es mi cumpleaños y la rendición fue el 14 de junio. Y bueno, el 14 de junio estuvimos 2 días acá en la isla y cuando nos subieron al Canberra, ese día era mi cumpleaños, ese día cumplía 19 años. Así que bueno, un compañero me regaló una lata de leche nido que encontró en un depósito y bueno, yo le puse agua, revolví, comí la leche por el día de mi cumpleaños. Eso fue todo. Islas Malvinas, 11 de diciembre de 2006. Finalmente estoy en Malvinas. Vengo a Malvinas para terminar mi tesis. Vengo a Malvinas para confrontar las versiones escolares y las versiones testimoniales de los que pelearon en las islas en el 82. Vengo para ver cómo se construyó este espacio en la literatura y el cine argentino. Vengo a Malvinas para conocer a los Kelpers. Vengo a Malvinas y me encuentro con Carlos y Dacio, que tienen muy buenas razones para volver. Por eso no es que el vago viene... Se clava 20. Y bueno, ¿qué pasó? Y entonces, ¿por qué es una pelotudez, Carlos? ¿Eh? A ver, esto no va a salir en la película, pero yo se lo digo para no tener que cortar porque ustedes de repente me interrumpen. ¿Dónde va a arrancar? ¿Allá? ¿Dónde vos ¿En el estás? aeropuerto? No, ¿dónde vos estás? ¿Cómo? Claro, con vos. Vos sos la que armás la película. ¿Pero cómo va a arrancar la narración o cómo...? Es una historia sobre la guerra de Malvinas con 2 veteranos. Contada por vos. O sea que arranca allá. Donde vos hiciste tu tesis. ¿Así es? Vos no viniste acá por una beca que te dieron Vieja, para hacer... ganate Bueno, la mamita, nota, querida. alcanza las pelotas. Contá de qué se trata tu historia. Tiene que arrancar la película con vos,
que vos tenés que hacer una tesis y arrancás de Estados Unidos. Pero la película no es sobre mí. No. Va a ser sobre mí, escúchame, Pero no. va a ser sobre mí sin necesidad de que yo arranque la película. ¿Entendés? Es que la película arranca por vos. Escuchá, todo esto que pasó es una casualidad. Para mí, yo te hago la película romana. A ver. Arrancás con tu trabajo. Vos tenés que hacer un trabajo y venís de Estados Unidos a las Malvinas. Y la casualidad te hace encontrar con estos dos veteranos. Escucha, el tema es así. En la facultad propone... Y ahí haces la historia de Malvinas. Bueno, contá tu historia, a ver cómo es. Yo quiero ser real. Ella desde los 6 años, a los 6 años me dijiste, ¿no? La guerra de Malvinas. Ella siempre lo llevó adentro, la guerra de Malvinas. Surge en la facultad la idea de hacer la tesis sobre la guerra de Malvinas. Entonces ella se prende, ahí se engancha porque ella lo lleva siempre adentro. No es que ¿Es así? ella estaba en bola y le dice, ¿por qué no se ¡ah, la guerra de Malvinas! Se le ocurre. No, ella desde chica, desde pendejita, lo viene acarreando a la guerra de Malvinas. Un futuro. Entonces ella viene, justo se da la tesis, viene a Malvinas a hacer la tesis. Perfecto. Ella viene en bola. Leyó todo, tiene toda la literatura de Malvinas, toda la historia, todo perfecto. Lo que no tiene es la historia real, la que nosotros le contamos. Ella viene, la casualidad de la vida le engancha con nosotros dos. Creo que fue el segundo día del viaje, estoy casi segura. Fue la primera jornada que yo salí con ellos, que estaba... Todavía no podía creer que estaba capturando este material. Me sentía un poco tímida, no estaba muy segura si la cámara les iba a caer bien o no, porque yo les pregunté, ¿les parece bien si traigo mi cámara y los filmo? Me dijeron que sí, pero bueno, igual uno siempre tiene como cierto respeto por ciertos momentos, y un par de horas después de que empezamos a caminar me di cuenta de que no tenía que tener más miedo de prender la cámara, porque en realidad ellos tenían muchas ganas de hablar. En este hotel, que es, no sé si es el más caro o uno de los más caros de Stanley, es donde estaban parando Carlos y Dacio cuando los conocí en el 2006. Yo estaba acá sentada, creo que en esa parecita de piedra. Los vi venir, entraban al hotel y estaban tomando mate, entonces enseguida me animé a preguntarles si eran argentinos. Me contaron que eran excombatientes. Les pedí salgan del hotel, que yo los voy a filmar. O sea, bueno, esperaron un poco, más o menos puse la cámara ahí donde está el Leo ahora, y ellos salieron, y está registrado como que yo me eso en ese momento me lo imaginé como una escena de introducción de los personajes. Siempre hay que llevar a los chicos. Bruno, como verás, la cara de pícaro que tiene, ¿no? Los diarios de viaje están llenos de islas. Desde que existen los viajes, hay islas imaginarias e islas reales. Hay islas prisiones, islas voladoras, hay islas con tesoros escondidos, islas desiertas. Hay islas en las que se naufraga y de las que no se puede salir. Hay célebres náufragos, como Robinson Crusoe, que llevan un diario sobre su isla para no volverse locos. Según el diario de Darwin, en 1834, la mitad de la población de Malvinas eran asesinos y fugitivos. El epígrafe de la tesis que escribió Julieta dice así:
El hombre imagina muchas cosas, pero sobre todo, islas. Esos dos picos que están ahí son dos hermanas. El primer gancho fue ese, que yo nunca había escuchado experiencias de primera mano, más que lo que puedes ver en documentales o en televisión o de todas las cosas que había leído. No es lo mismo que conocer a alguien en persona y poder charlar y hacerle preguntas y en el lugar en donde todo ocurrió. Islas Malvinas, 12 de diciembre de 2006. Cuando estalló la guerra yo tenía 5 años y acababa de entrar a primer grado. No tengo registro del 2 de abril, ni del día de la rendición, pero sí recuerdo el hundimiento del Belgrano. Creo que mi mamá me estaba preparando para ir al colegio. Estábamos en el baño con la radio prendida y ella lloraba mientras daban las noticias. Aparte de eso, de la marcha de Malvinas y de los cantitos contra la Thatcher y los ingleses, no recuerdo mucho más. No. Esta cruz no estaba acá cuando vinimos, hace 4 años. Esta es la posición de Carlos. Eso es lo que yo tengo en la mente cuando venía retrocediendo. No iba mirando un paisaje, yo retrocedía, caminaba. Yo estaba bien, tenemos que llegar hasta ver el Monte Kent. Tenemos que verlo entero el Monte Kent. Ahí estaba yo. Julieta vino a Malvinas para terminar su tesis. Antes de viajar, había estudiado durante varios años toda la literatura sobre la guerra. Analizó en detalle novelas como Los Pichiciegos, de Fogwill, y Las Islas, de Carlos Gamerro. El título de su tesis es Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Entre las ficciones que estudia, Julieta defiende las novelas en las que no hay héroes posibles. Hay soldados pícaros, impostores, cobardes y unos cuantos desertores. Cuando terminó de hacer el pozo, se le llenó de agua. Nosotros estábamos acá. Acá. Entonces él vino y se metió acá. Esto estaba cerrado, con piedra y tierra. Y acá pusimos las carpas, las lonas de la carpa. Entonces dormíamos acá, así. Así. Así dormíamos, todos sentados. Y Martela se sentaba acá. Acá se sentaba Martela. Y rezaba. Lo único que hacía era rezar. Tenía el fusil ahí, la pistolera en el barro.
el casco y el rosario. Y todos nosotros sentados acá. A veces acá, a veces acá. Nos sentábamos así. Y ahí, bueno. Increíble esto. Y lo único que hacíamos era esperar. Salíamos, hacíamos guardia. Volvíamos, nos sentábamos. Jugábamos a las cartas. Qué sé yo, comíamos, todo hacíamos acá. Esta era nuestra posición. Y el mortero estaba acá. Acá estaba el mortero, mirá. El mortero estaba acá. Acá. A ver. Y nosotros le pedíamos que nos traiga, nos llevaba y tirábamos allá en el mortero. Cuando se nos terminó todo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos dulce batata. Comíamos dulce batata mientras los ingleses atacaban. Qué gracioso que era. Islas Imaginadas, la Guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. En esta investigación se analiza cómo las ficciones cuentan una guerra de la que está ausente la épica. Dado que la épica construye un linaje de padres, mayores y antepasados, la hipótesis es que frente a la ausencia de un relato épico, estas ficciones presentan relatos de paternidades dudosas. Página 20. Y cosa tiene que haber muerto y tiene que haber quedado por allá, allá sé dónde estamos la conquista, que muerto para la Sí, yo creo que un poquito más adelante. Porque lo... No hubo pichi al que no oyera alguna vez decir mamá o mamita. Alguno habrá pensado en la madre, pero cuando decían mamá o mamita, despiertos o dormidos, no habrían estado pensando en la propia madre. Era la palabra madre nomás. Mamá de frío, de contento, mamá de calor, mamá de sueño. Los pichiciegos. Folkwill, página 211. Espera, me tengo que desnudar. ¿No hay problema? No, ya me puse. No, pues... ¿Ahí? ¿Sobre la ropa puesta? Sí. ¿No? Espectacular. ¿Cómo es? No, no. Te muestro. Pero ahora falta cerveza con el mate. No me sale nada. Chupa que ya te cambié. ¿Lo querés, mamita? Ya para cuando vinimos acá a Dos Hermanas la primera vez, para mí ya era, no sé si era obvio, no era tan consciente, pero ya estaba empezando a darme cuenta de que mi viaje había cambiado, que no era el viaje que yo había planeado de entrada. Pero recién al final del viaje me di cuenta de todo lo que no había hecho por hacer esto, por registrar la experiencia de ellos. Ahora esto de venir acá y tomarse unos mates y acordarse de Carlos Idacio me resulta un poco raro, como estar haciendo lo mismo. Eso es lo que yo no quiero hacer. Quiero que en algún momento dejemos de hacer de seguir sus pasos. Es como medio como vivir vicariamente la experiencia de ellos. Mi experiencia es otra. Tiene que ver con cosas que me pasaron después. Cuando nos fuimos de Malvinas, cuando me fui de Malvinas. En las 10 horas que Julieta grabó en 2006, solo aparecían Carlos Idacio. Antes de llegar a Malvinas, ella nos insistió en que filmáramos lo que no había podido filmar. También sabíamos que tenía otras razones más personales para volver.
pero queríamos que ella las dijera. Hoy fue el primer día de rodaje y es el primer día de este diario. Y me gustaría contar que fuimos a el Monte Dos Hermanas, a donde fui hace 4 años con los 2 excombatientes que conocí acá en Stanley. Uy, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Hay tantas cosas de las que podría hablar. Me doy cuenta de que para mí es mucho más fácil escribir que hablar frente a cámara. Porque tenés todo el tiempo del mundo para pensar algo que va a quedar escrito. Pero cualquier cosa que digas adelante de la cámara, por más que después lo edites, por eso no quiero decir lo primero que se me venga a la cabeza. No quiero decir cualquier cosa o decir cosas que no son exactamente así. La tesis mía trabaja sobre ficciones. Por ejemplo, no sé si hay una novela que quizás usted conozca, que es Los Pichiciegos, de Fogwill. No, es muy interesante si quiere leer algo de ficción del lado argentino, y se tradujo al inglés también, se tradujo con el nombre de Requiem for Malvinas. Pero, ¿cuál es su nombre? John Fowler. Ah, I heard so much about you. Oh, you? Yeah. No. Everything bad, I hope. Right. Yes, No, yes. very nice meeting you. Well, you In too. fact, that time when I came in 2006, I was hoping to meet you, and I even wrote an email to you, but you were away. Yes, I tend now to spend my winters in Europe. So you write for the Penguin News? Yeah, I'm a lucky position of working for them for 6 months of the year, and I share. Where were you born? I was born in England, but I've been here off and on since 1971. My kids were born here, so I'm part of a small group called FOFI. Fathers of Falkland Islanders. Oh, okay. We can't claim actually to be Falkland Islanders, but we have increased the population. I'm very curious about whether it's true that everyone here thinks that the islanders should remain attached to Great Britain, and I'm not talking about Argentina here, of course. I know that probably no one really has that feeling. That intention of becoming part of Argentina. It's not. It wouldn't be very common, put it that way. But what about Great Britain? Is there like an autonomy movement, or people who feel more strongly inclined to becoming completely autonomous?
You're probably speaking to one of the latter, yeah. I mean, my feeling is that the governments of Argentina and Britain are locked into a situation, particularly since '82. And I believe it's only the Falkland Islanders who probably can get them out of that fix by saying, okay, we want to play a different game. We don't want to play as the football in this colonial football match. The ball wishes to go somewhere else, be something else, be ourselves, which obviously means independence. And I think we should at least claim that that is where we want to go, eventually. Before '82, we were all convinced that we were being given to Argentina at any moment anyway, which is why the invasion came as such a surprise. It seemed to us that, you know... It wasn't necessary. It wasn't necessary, no, totally unnecessary. So, you know, but I mean, that's kind of my view of the situation, which probably isn't tremendously widely held, but I know people who do share that view. We are a group of people who, at core, are a product of basically two different cultures. Insofar as there is or was an identifiable Falkland Island culture, it had a lot to do with the camp, because the camp before, let's say, 1980, was where the economic driver of the country. And the form of farming here was one which was much more easily found in Patagonia than anywhere in Britain. Falkland Island Company was importing lots and lots of people from Scotland, who met up with a remnant of the gauchos who had previously worked here when our main concern was dealing with the herds of wild cattle which had been growing since the 18th century, and adopted wholesale this way of farming, this way of being, with the horse at the center of everything. And they didn't have a vocabulary for horses. They didn't know one bit of a horse from another. So the words they had to use were the ones that they learned from this relatively small, and that is part of, that is one of the differences, if you like, between us and people from the home counties of Britain. But it's a difference which has been underplayed recently, as you might imagine, because it suggests that we might really, basically, be partly Argentine. Muchas gracias. No hay de qué. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias. De nada. Nice meeting you. Placer. Muchísimas gracias. Okay. Okay. Ciao, ciao. Gracias. Okay, when you come back. La historia de las islas está llena de fundaciones truncas. Varias veces cambiaron de nombre. Sebald, Malouines, Malvinas, Falkland. Acá instalaron una colonia los piratas franceses sin saber que en la otra isla los ingleses hacían lo mismo. Aquí se estableció un alemán representando a la Argentina, y aquí nació su hija, a quien llamó Malvina. A Malvinas llegaron también varios gauchos y 5 indios charrúas. Por estas islas pasaron incluso los estadounidenses y en 1831 destruyeron el establecimiento argentino. En 1855 hubo una peste fulminante en Stanley. Muchas personas murieron, sobre todo niños. Una familia perdió a sus 6 hijos en un lapso de 3 semanas. La primera vez que Julieta estuvo en las islas, compró un libro de unas pocas páginas que documenta esa historia a partir de una lectura de las lápidas del cementerio. En el libro hay una foto de una madre con su hijo muerto en brazos. Era común en aquella época sacarle fotos a los muertos. Well, she never recovered afterwards. She was in a state of shock, and she never recovered from it. She went like a little bit crazy after the war.
I remember going to visit her once, and physically she seemed okay, but mentally she was actually confusing the 1982 war with the Second World War. And she said, I asked her how she was or something, and she said she was okay, but she was kept talking like rubbish all the time and saying, yes, those Germans, you know. She was mixing up the two wars because she'd lived through the Second World War as well. And then she died a few months later. She just stayed in hospital, was never able to leave the hospital, and then she just died. It was just the after effects of the war. And a few other people, the same thing happened. And also some other older people, they were never quite the same again. You know, I think the whole experience just shocked them so much that they were like sort of numb afterwards. You know, I remember meeting many people after the war who seemed quite different, you know, to before. They were just, for a long time, many people, I think probably the majority of people in Stanley, they were, I mean, they weren't themselves for a long time, you know, it's not surprising, but they were like, I don't know, they always had like a sort of an expressionless look on their face, and I was fortunate because I didn't have such a terrible experience anyway, so, you know, I realized I was lucky compared to many people. Hoy Carlos te plantea un problema de que él se sentía mal porque quería hablar con la familia de los tipos que están enterrados acá, no de los que están en Ushuaia, o en Corrientes, o en Salta. Cambió la historia. Tal vez eso sea lo más soberano que puede haber hoy sobre Malvinas, es sin ninguna duda, de la historia de Malvinas, es lo que sufrieron los combatientes de Malvinas y los muertos de Malvinas, los que han quedado en Malvinas. Pero ¿qué pasa si eso se originó por una razón equívoca? Ese se originó por una razón equívoca, y es cierto. ¿Y entonces? Pero eso no quita el mérito de que los tipos que están muertos acá. ¿Pero qué tiene que ver eso con la soberanía?
Bueno, y eso es lo que yo te planteo. O sea, eso es lo que yo planteo desde el punto de vista de que, si bien la guerra de Malvinas no sirvió por un hecho, o sea, no se planteó por un hecho soberano, porque era un borracho que no era presidente, sino que era era un general que había tomado el gobierno en forma de facto, se había apoderado del poder para hacer lo que se le cantaba al alma, y en un momento que se le estaba cayendo el gobierno a pedazos, decide, así como quien decide hacer un mundial, tomar las Malvinas para poder allonar. Entonces, un pueblo inmaduro, en vez de salir a putearlo a la calle, sale a aplaudirlo. Entonces, forma parte de lo que la nación quiere o de lo que la nación quería o necesitaba. Yo no creo que la guerra de Malvinas esté relacionada con la soberanía. Lo que sí perdimos fueron todos los derechos soberanos que alguna vez podíamos haber aspirado a tener. Porque en realidad la cagamos con eso. Hicimos todo mal, pero cuando vos tenés 700 compañeros muertos en la isla, te viene haciendo un elemento soberano. En Argentina a veces hablamos de lo que pasó en la época del proceso como si no hubiésemos estado en la Argentina. Y no estábamos en otro lado, estábamos en la Argentina. A veces llevaban a los vecinos y nosotros nos salíamos a decir, no, este tipo es un tipo de primera. Nos hacíamos los pelotudos. Decíamos, algo habrán hecho. Entonces, en cierta forma, todo esto forma parte de la idiosincrasia argentina. No es gratis todo lo que pasó. No es gratis nada lo que pasó. Todo lo que nos pasó los combatientes, lo que sufrimos después, pues justamente porque la gente jamás dijo, yo soy responsable porque le pasó a ese pendejo de 18 años que tuve que poner el cuero por mí. Digo, ese traje que tenés, lo tenés porque nosotros inventamos la democracia en la Argentina. Porque no habría 3 periodos democráticos si nosotros no hubiésemos pasado todo lo que parimos. Si vamos a defender lo que tenemos, lo mínimo que podemos pensar que lo que tenemos es argentino. Pero no tiene que ver con la guerra, son dos cosas distintas. Pero no podés decir que no son argentinas porque son argentinas. Pero lo que pasa es que deberíamos decir, las Malvinas hoy por hoy son inglesas, no hay otra forma. Vos mirá la vida que hay acá, pero son inglesas, no hay otra manera de decir. Y aparte, si vos te planteás y mirás lo que es nuestro país, pues si no podemos, con el país que tenemos, venir a reclamar las Malvinas que viven en un estado espectacular. O sea, viven en el culo del mundo, un clima de mierda. No, aparte hay otro. Porque es así, porque está tan metido en la cabeza de todo el mundo que las Malvinas son argentinas, que bueno, al menos nos queda decir, no discutamos la soberanía, las Malvinas son argentinas, pero no tiene nada que ver con la guerra que nos llevaron los milicos. Nunca me importó qué armamento tenían, ni cómo venían equipados, ni nada, porque es lo que menos importa. Sin embargo, ellos, vos hablás, en el planteo ellos, te explican todo, ¿no? Que una gran fuerza que vino y nosotros la enfrentamos, y los héroes argentinos que lucharon por la patria y la puta que te parió. ¿Qué lucharon, boludo? No tenía otra cosa para hacer. ¿Qué iba a hacer? Te encajaron ahí adentro de una trinchera y tenía que tirarse y venían ellos. No te quedaba otra. ¿Cuántos son los que vinieron a decir, estoy decidido a pelear por la soberanía de Malvinas? Nadie. Nadie tenía idea de lo que hacían. ¿O no? ¿Vos hablas de soberanía? Sí, yo defiendo la soberanía, dicen los milicos. Pero la puta yo no la defiendo como vos la defendiste, porque vos hiciste cagada. ¿Entendés? Entonces se arma la mezcla. El 2 de abril, ¿qué es lo que se festeja el 2 de abril? Es una verga el 2 de abril. Por supuesto. Pero sin embargo, todos vamos a los actos del 2 de abril. ¿Eh? Y desfilan los milicos y todo, toda una historia. Y el 2 de abril deberíamos estar de luto todo, por la cagada que hicieron. Pero claro, ¿cómo va a estar de luto si estamos defendiendo la soberanía argentina sobre Malvinas? Hay un choque ahí adentro que no lo podemos desentrañar, que es complicadísimo separar.
please come in. Thank you. My name is Julieta. Nice meeting you. My name is Rob. So, can you tell us a little bit about how is life here in Stanley? What you can hear is that I'm Dutch from background. In my pronunciation of my English, you might find out that I'm Dutch. I don't think I'm an outsider anymore, but I mean, I just came, just like so many other people here, as a, what we sometimes call here marooned, you know, just being stranded or life is not always that easy here because you have the logistic problems, the distance, and of course the awful thing that never should have happened with the Falkland Island conflict with Argentina. People are still traumatized about it. I understand a little bit more about being traumatized myself now. It's just that my other half, my woman, died in Trelew a year ago, well, almost a year ago, when a film was made about Charles Darwin. I'm really sorry. Yeah, it's almost curious how we have to deal with this. It happened just like what you call a road accident, but she was actually the archivist here. She was the historian. She knew everything. I met John Fowler today, and right. he mentioned her. You talked about John Fowler, and it was only 2 years ago that I think it was on this table, that he was a teacher then, and all of a sudden, something that happened during that period, during the invasion, got into his mind, and he started crying. Why do people stay here, or what drives people here? I think you have to have you have to be quite a peculiar kind of person, in my view, to be here. Living is a bit of a dangerous situation here. You get used to the low violence, no crime, no... There is, strange enough, indeed, domestic abuse, which there's not horrified about, but I mean, life is not better here, it is only different. That's all I can say. But it's not easy. It's Why? certainly not easy. Why? The remoteness. We are one of the most remote islands in the world, if you think of it. I think after the conflict, it is just like a shell, you know, that closes. And that people here just really stopped kind of communication with the mainland, as it was called, with Argentina. I think it's a very, it's not a healthy way in looking at things. Of course. Is there anything? This is a difficult question, but it's something that I have thought about a lot for my own experience, the experience that actually brought me here again. Is there anything in the healing process after the traumatic events of 1982 that you can find? Can you find a parallel between the trauma and the eventual process of healing
Okay, from, I can. in that circumstances, okay. And what you're going through in your own personal mourning. Well, in life, I don't think you don't have any choice. I don't want to be negative, but I mean, life takes you as it goes. And just like so many other people here who set up life here, because sometimes I wonder myself as well, you know, what I'm doing here. I mean, what's the point? You'll find yourself on a place, and you make decisions in life, you make, and it, you know, you can also say that you make decisions not to do things. Mm-hmm. You don't know where you find yourself after a while, because it just seems too bound to happen. Nunca ni vida. Carlos. Hasta la oreja tiene colorado. Digo, ahí como tenés una pieza, ¿cómo ves ahí? Islas Malvinas, 14 de noviembre de 2010. Cada vez más necesitaba volver a estas islas. Sí o sí, tenía que volver. No concebía otra posibilidad de seguir adelante, no solo con el proyecto de la película que habíamos empezado, sino de alguna manera con mi vida. Por estos días que estamos pasando acá, maravillosa. ¿Qué? En la orquesta, ok. Guinness. Yo te diría que vayas a filmar lo que va a hacer Carlito pidiendo Guinness y Heineken. ¿Dio un vuelco tu película, eh? Las islas, el lugar de las respuestas. ¿Será por eso que todos soñamos con volver? A ver, es difícil de explicar. Yo no volvería ni loco, pero sueño con volver. Dejamos un espacio preciso cuando nos fuimos y al volver ya no encajábamos. Volvimos 10.000 iluminados, profetas malditos, y por ahí andamos, hablando un idioma que nadie entiende, haciendo como que trabajamos, jugamos al fútbol, acariciamos a nuestros hijos, cogemos, pero nunca del todo. En algún lugar sabemos que algo nuestro valioso e indefinible quedó enterrado allá. En sueños al menos todos volvemos a buscarlo. ¿Entienden? No es el criminal el que vuelve al lugar del crimen. Es la víctima, bajo la esperanza de cambiar ese resultado injusto que la dañó. Vayan a preguntarle a los ingleses, ¿cuántos se creen que quieren volver? Somos nosotros, los derrotados, los triturados, los que gritamos volveremos cada vez que hay alguien que nos escuche. ¿Alguien sabe cuántos días exactamente duró la guerra? ¿Nadie sabe? No es verdad que hubo sobrevivientes. En el corazón de cada uno hay 2 pedazos arrancados, y cada mordisco tiene la forma exacta de las islas. ¿Vos te quedás? ¿Te quedás conmigo? ¿Puedo cambiar el pasaje o no? Sí, migración, el tema. El pasaje puede cambiar 1000 veces. ¿Y qué migraciones? Boludo, vos pediste permiso por una semana para entrar. Ey, ¿te quedás o no? Ahí ya sirve ya. Vos dijiste que no querías la propuesta por ¿cuántos días? ¿Por 4 días? Listo. Una semana más ya cambia la historia. ¿Ves? Ok. ¿Qué pasó?
Decime una cosita, ¿vos comías así aquella vez acá o no? ¿Eh? Ay, ay, ay. Yo puedo decirle que parte de las cosas, como hacer análisis del viaje, lo puedo hacer porque ya lo hice antes de venir. En el sentido en que sabía que iba a mirar esto con otros ojos. Con ojos, ya con una vida bastante más elaborada encima. Haber pensado y repensado 1000 veces la guerra. Haber militado en las agrupaciones de los excombatientes. Y venir a encontrarse con esto. Tal vez la única cosa que encontré y no esperaba encontrar era la belleza. Pero los cerros, que nunca teníamos la oportunidad de tener el sol como ahora, verlos así luminosos, es tan bonito, qué sé yo. Y bueno, y cuando vuelva, seguiré con lo mío, pero creo que ya con otra perspectiva. Y pensando en ayudar a los compañeros para que vengan, yo creo que hace mucho bien. Mucho bien encontrarse con todo esto. Buenos Aires, 5 de julio de 2009. En mis sueños cada tanto vuelvo a Malvinas. Las islas de esos sueños no son nunca las que yo vi. Son lugares que se enrarecen a medida que el relato avanza. A veces hay barcos que naufragan y llego a la costa en balsa. Una vez, el velero en el que iba se hundió en un remolino y nunca llegué. Y ahí el sueño se terminó. La idea del viaje. Tenemos todo un esquema armado. Venir a la isla, visitar el cementerio, ir al cerro, los lugares de la guerra, donde se luchó, las posiciones mías, las posiciones de mis compañeros, las posiciones de todo el mundo. Ese era el esquema. No encontrarme, bueno, inclusive los isleños que todos fríos, que no te van a dar bola, que te iban a abrir la valija y mirarte todo lo que traía.
a ver si no traía algo raro. Todo como si acá en la isla siguieran en guerra. Esa es la idea. Porque claro, como nosotros seguimos con eso, con ese, o sea, nosotros siempre pensando en el tema siempre pensando en el tema de la guerra, pensamos que los isleños están con el mismo problema. El síndrome de la guerra lo tienen, que llega un argentino y parece que van a explotar, que van a mirar a ver qué hace, qué no hace, qué habla, qué no habla. No comente nada con un isleño porque va a discutir. Todo eso es lo que se plantea allá. Pero cuando llegas acá y te encontrás con esto, lo mismo le pasaba a Julieta. Ella vino toda armadita con un esquema que va a venir acá, va a escribir sus crónicas y se encontró con dos veteranos, un poquito rayaditos los dos, que le cambiaron el viaje. Y ahora ya no sé qué crónica escribir. Tiene 5 películas para armar. Bueno, la idea era ir al Cerro Dos Hermanas para ubicar el lugar donde murió Martela y donde murió Palavecino y marcar el lugar. Esa era la idea. La gaviota. Y bueno, no. Qué lindo lugar. Se acaba que me vivir acá. Con el águila y todo. Posible que haya ido por acá. Vamos a mirar un poquito más. Algo que haya sido más lejos y que haya otro lugar parecido a este. Tenemos que ir hasta allá y mirar. ¿Sí? Vamos a esperarme y mirar. Cuando está tirado acá, a mí me avisa. Y es que vengo corriendo y lo alzo. Me quedé con Nasta que murió. Nunca pensé que iba a volver acá. Pero esto estaba... No había este pozo. Él estaba tendido acá. Y un cabo se paró ahí atrás. Yo me paré y lo miraba. Y el cabo decía, está muerto, decía el cabo. Yo decía que se calle. Que no sea tan pelotudo que él estaba vivo. Yo llegué a abrir la ropa así rápido. Yo quería que esté herido, quería una herida, quería un corte, algo, ¿dónde estaba cortado? No hablo más. Nunca más hablo. Creo que fue la vez que más lloré en mi vida. Solo como un boludo. Creo que cada vez que lloraba por él, lloraba por mí. Parecía que yo me había muerto. Después no lloré más. Durante 10 años no lloré. La última vez que lloré ahí.
10 años tuve que pasar para que empiece a salir a la vuelta. Vamos a armar. Esto no lo pueden rayar. Sí. A ver, ¿cómo te rayas? Ahora sí. Bueno. No le voy a decir nada. Y bueno. Qué lugar, ¿no? ¿Cómo? Qué tranquilo que está. ¿Puedo armar la carpa allá? ¿Ok? Llegamos para la cerveza. Dino está esperando. Y después la llave con el enanito. Mi vida, vamos. Esta luna de miel ya me tiene loco. Caminamos, chupamos, caminamos. ¿Y cuándo concretamos la luna de miel? ¿Eh? ¿O te pensás divorciar ya? Estas mujeres se pueden confiar, ¿no? Es ahí nomás. Ahí nomás está Stanley. ¿Vos llegás hasta allá donde yo fui? Mirá, Stanley se ve todo acá. Cerquita. ¿Lo veo, no? Claro, sí, está acá nomás. 5 minutos. Estas imágenes que la realidad ofrece empobrecen mis islas. Las Malvinas que yo vi, las que yo pienso, imagino y visito en sueños, son más ricas, menos chatas. Solo en estas islas cabe la última entrada de mi diario, escrita en 2006, pocas semanas después de regresar al continente. Si un día vuelvo a Malvinas ya no seré la misma. No seré una, sino dos.
Viviré mi maternidad con felicidad y será dulce la espera. Volveré con un hijo concebido en esas islas. Quizá cuando crezca, él decida visitar ese lugar. En el momento de cerrar ese diario, no sabía que ese viaje no se realizaría. Al menos no así, porque mi hijo, Eliseo, moriría a pocas horas de nacer. Sin embargo, seguirá conmigo su memoria y esa ficción feliz ligada a mi viaje a las islas. Del 2 de abril. Juez de 2 pesos. Tengo que mirar. La cara de un excombatiente con una boina que parece de Michelle. No ocupa lugar. El osito de peluche que le regaló mi hermano. ¿Lo llevo? Combatiente Que me dio Carlos para el liceo cuando fuera grande. Cuando supe que estaba embarazada decidí ser madre y que viví mi embarazo y mi maternidad con mucha felicidad y que después decidí continuar con la película que ya había empezado a hacer a pesar de y porque a pesar de la muerte de Eliseo y porque Eliseo murió y entonces tenía que seguir de alguna manera por una razón así muy personal, por honrar su memoria. Sentía que si no hacía esta película que ya había pensado en hacer cuando estaba embarazada y cuando Eliseo iba a nacer, que si no la hacía era como dejarlo tirado a él. Como no nació, no cuento su historia, o sea, me parecía mal no hacer la película. Y por eso en parte estamos acá. Una chica que conocí, una amiga que me hice hace poco en Indianola, le estaba contando de qué se trataba la película y me dijo, ¿y en tu película Eliseo vive? Y yo le dije, no, porque es un documental. Que se ve que yo mientras le expliqué no había quedado claro eso, porque yo siempre uso la palabra película y hay mucha gente que por ahí si no le decís película documental o si no usas la palabra documental solo piensan que es una película de ficción, no sé, no quedó muy claro. Entonces ella me preguntó, ¿Does the baby get to live in your movie? Y nada, yo le dije, no, está buenísima tu pregunta, pero no puede vivir porque es un documental. Y no va a tener ese final la película, pero es como uno puede crear un montón de cosas en una película, es tentador pensar en ese final.
patria, carajo! Así empezaba nuestra película. Filmamos estas escenas en 2007, 4 meses después del primer viaje de Julieta. Los que tienen la responsabilidad de administrarla carecen de sentido común. La demostración de fuerza y organización que desplegaron los que combatieron, la disciplina, el espíritu de cuerpo, la motivación y de... Plaza de Mayo. Sí, se acaba de mover. ¿Se acaba de mover? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo Sí, sentiste? sí. A ver. Es la primera vez. No, ¿en serio? No. Se acaba de mover.